Para vivir inspirados en la verdad de Dios, siendo guiados por el poder de su Santo Espíritu, necesitamos siempre depender de su palabra, la cual es el único medio para conocer al Señor, sus obras, sus planes, sus promesas y sus atributos. Uno de sus atributos que más se menciona es su bondad. Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera y al ser Dios bueno, lo es en todos sus atributos. Todos son buenos y siempre lo que hace, lo hace para el bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Su divina providencia opera para que cualquier acontecimiento resulte siempre en beneficio de los que lo aman. Continuamente escuchamos expresiones que describen la naturaleza de Dios. Expresiones que exclaman que Dios es amor, lleno de gracia, que derrama misericordia. Expresiones que declaran la eternidad de la bondad y el amor de Dios. Los Salmos 106, 107, 118 y 136 comienzan diciendo: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ciertamente la bondad de Dios es visible en nuestra vida y en toda la Escritura, que nos ayuda a vivir siempre en esperanza de esa bondad. Pero cuando abrimos la Biblia, no solo nos encontramos con bondad, también hay severidad en su justicia. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aunque es bueno y es necesario conocer sobre el amor y la bondad de Dios, no podemos ignorar sus otros atributos. Pero, tristemente, el mundo no tolera a los predicadores que denuncian el pecado, por eso quieren silenciar la proclamación de la palabra completa de Dios. Y eso ha llevado a muchos a predicar un evangelio light. Pero nosotros no podemos pintar un retrato limitado de Dios. No podemos predicar solo aquello que a la gente le gusta escuchar. No podemos hablar de la bondad de Dios ignorando la severidad que aplica Dios a la inmoralidad que está extendida en el mundo. Lamentablemente, no se escucha denunciar el pecado y la perversión que celebra este mundo desenfrenadamente. No se escucha enfatizar en la importancia de mantener nuestros principios bíblicos firmes. Y la Biblia es clara. Dios no negocia. Dios no regatea ni hace concesiones con el pecado. Deuteronomio 5:32 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Dios es santo. Sus caminos son rectos y su iglesia debe serlo. La iglesia del Señor está llamada a predicar su palabra completa, no tratando de endulzar el oído a la gente, que es lo que ha llevado a muchas congregaciones a perder el equilibrio. Los ha llevado a ocultar lo que es esencialmente importante para el creyente y su salvación, para colocarlos bajo un concepto humanista liberal que, lejos de ser bíblico, es mundano. El mensaje del sermón que se predica en toda congregación debe ser expositivo. La reflexión teológica de un predicador debe apegarse a lo que realmente dice la Biblia sin ocultar nada. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No podemos predicar a un Dios que no se inmuta por el pecado y que permanece inclinado a perdonar sin arrepentimiento previo. No podemos aceptar esa nueva teología que se ha inventado el mundo, donde muestran a un creador indulgente hacia el pecado. Eso es un concepto deformado e incompleto del Dios de la Biblia. Tenemos que presentar al Dios que es amor, al Dios compasivo, misericordioso, bondadoso y severo, porque es un Dios cuya justa ira arde contra el pecado. Bondad y severidad.
La bondad de Dios en ningún sentido minimiza ni anula sus otros atributos. Todos ellos cooperan en armonía. Su bondad y su amor para aquellos que acepten el regalo de la salvación, su justicia y su ira para aquellos que no se arrepienten de pecado y rechazan la gracia. Y ambos atributos demandan que Dios actúe con severidad. Sin duda alguna, Dios es amor, lo dice 1 de Juan 4:16, pero también es fuego consumidor, lo dice Deuteronomio 4:24. Dios ama al mundo con un amor compasivo, lleno de bondad, y nos ama tanto que nos advierte sobre las terribles consecuencias de juicio y de condenación eterna para aquellos que deciden despreciar su bondad. El Señor nuestro Dios es bueno. Nos ha dado grandes promesas que encontramos a través de su bendita palabra, la cual ministra su bondad para con nosotros conforme la leemos, la aplicamos en nuestra vida y la obedecemos. Dios no solo quiere que experimentemos bondad para siempre, sino que quiere que experimentemos santidad eterna. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre la bondad y severidad de Dios. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Escribía el apóstol Pablo a los romanos: ahí tienes a un Dios que es bueno y severo al mismo tiempo. La palabra clave en esta afirmación del apóstol, en mi opinión, es este nexo, esta conjunción y. Un Dios que al mismo tiempo es bueno y severo. Y no podemos separar estas dos afirmaciones acerca del carácter de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en Romanos capítulo 11? Pablo está explicando la relación entre los gentiles y los judíos dentro del plan de Dios. Dios había hablado a su pueblo con severidad y de hecho muchos de los judíos de aquel pueblo escogido por Dios habían sido rechazados del plan de salvación y muchos gentiles paganos como eran los romanos, habían sido aceptados bajo el paraguas de la fe salvadora. Y al contemplar esta realidad, invita a los lectores a contemplar las dos caras de la moneda del carácter de Dios. Considerar cualquier aspecto por separado es nocivo, es un desequilibrio dañino. Pero sin embargo, cuando contemplas las dos caras de este carácter de Dios, vas a encontrar muchas bendiciones. ¿Es necesario que enfaticemos este nexo en el día de hoy? ¿Es necesario que enfaticemos este y en el carácter de Dios? Desde luego creo que sí. Porque en muchas ocasiones encontramos con personas que afirman creer en Dios, pero no conocen al Dios de la Biblia. Conocen al Dios de las religiones, de las tradiciones, de los conceptos humanos, un Dios que no molesta, un Dios que me conviene. Vivimos en medio de una sociedad guiada por conceptos religiosos en lugar de acercarnos a aprender y descubrir el carácter de Dios en su palabra. Creemos a nuestra manera, pero nos cuesta abrir la Biblia y realmente si quieres conocer el carácter de Dios tienes que profundizar en las páginas de las Escrituras. Si dejamos de ver este carácter de Dios con este nexo y podemos caer en dos peligros. Si nos quedamos solo con la frase ahí tienes a un Dios bueno, caeremos en lo que James Packer ha denominado la teología de Papá Noel. Es decir, hacer del carácter de Dios indulgente que todo lo tolera. Y cuando vemos a Dios así, la esencia del cristianismo se muere. Porque la sustancia del Evangelio es la fe en el perdón de pecados por medio de la obra redentora de Cristo. No puede dar razón del mal. Cuando quitamos la justicia y severidad de Dios, perdemos el sentido del Evangelio. Pero si usamos la otra cara de la moneda y que nos quedamos solo con la frase ahí tienes a un Dios severo, caemos en el legalismo farisaico. Y igualmente esta conducta nos condena a la muerte porque nos lleva en pos de obras de justicia, persiguiendo el mérito, intentando merecer nosotros el cielo, alcanzar una justicia que jamás podremos alcanzar, intentando merecer el favor de Dios que jamás lo podremos merecer. Entonces es necesario que puntualicemos muy bien estos dos aspectos. Vamos brevemente a considerarlos por separado. Cuando el apóstol Pablo nos habla de la bondad de Dios, está definiéndonos esa cualidad de bueno, la inclinación para hacer el bien, esa acción buena, apacibilidad de carácter, tiene más que ver con la benignidad, ese carácter afable, bondadoso, piadoso, templado, suave, apacible, ese
carácter que nos hace acercarnos a Dios tal como lo descubrió Elías cuando estaba escondido allí en la cueva. En medio de su depresión, de su desasosiego, tiene que encontrarse con Dios y descubre a Dios en un silbo apacible. Primero de Reyes capítulo 19, versículo 12. Es la bondad que se pone en acción. Más que una cualidad de carácter, está diciéndonos el apóstol Pablo que Dios es aquel que hace cosas buenas por los suyos. Es la manifestación de su gracia, de su ternura, de su compasión en el trato con los pecadores. Es decir, aquellos que merecíamos ira, Dios nos trata con mansedumbre, nos trata con bondad, quiere el bien para cada uno de nosotros. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el pasaje de Lucas capítulo 7, versículos 37 a 50, cuando una mujer de mala fama, posiblemente una mujer que había sido prostituta, se acerca a Jesús. Había oído de hablar de Jesús en medio de la multitud, había creído que él podía tenderle la mano para sacarla del cieno y de la amargura, del dolor, de la culpa en la que vivía. Y quiso acercarse. Y alrededor de su cuello llevaba un pequeño frasquito de alabastro que contenía una esencia de perfume de gran valor. Era todo cuanto podía ofrecerle. Era algo muy valioso, lo más valioso que tenía. Sin embargo, aquella mujer no pudo contener sus lágrimas. Y se presenta delante de Jesús con el pelo suelto. Esto a lo mejor en nuestra cultura no tiene una gran relevancia, pero en la cultura del siglo I, la cultura judía del siglo I, aparecer en público con el pelo suelto era una señal de desvergüenza para una mujer judía, una falta de respeto, una consideración de una persona de mala vida. Sin embargo, aquella mujer en este momento se acercó a Jesús sin pensar en la opinión de los demás. Solamente reconocía su suprema necesidad. Y por eso estaba tan inundada de una carga por acercarse a aquel que podía rescatarla. Se sentía hundida, se sentía sin derecho, pero necesitaba perdón. Y se acercó. Y sabes, lo curioso es que aunque muchos alrededor la miraron, la juzgaron y la prejuzgaron, Jesús la aceptó. Y Jesús permitió que se acercase, permitió que le tocase. No juzgó en ningún momento a aquella mujer. Jesús quería sanarla, que Jesús quería restaurar su vida. Jesús sí le tendió la mano. ¿Sabes? Cuando contemplamos al Dios que es bueno, muchas veces tenemos que callarnos. Aquellos que decimos en muchas ocasiones, es que soy tan malo, soy tan pecador, que Dios no me puede aceptar. Lo único que nos cierra la puerta a la salvación de Dios es ese sentimiento de nuestra propia suficiencia, de creer que nosotros lo podemos hacer todo por nosotros, o incluso ese sentimiento de orgullo de no querer postrarnos delante de Él. Jesús acepta a todo aquel que se acerca humildemente ante su presencia. Cuando Dios se presenta delante de Moisés, allí en el libro de Éxodo, vemos una descripción de este carácter de Dios que también nos ayuda a entender esta declaración del apóstol Pablo. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, Dios se presenta como Jehová. Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y bondad. Nos habla de un Dios que es generoso, que se acerca a todos independientemente de sus méritos. Dios desea hacer bien a los seres humanos para que seamos felices. Y este es el centro de todo el mensaje del Evangelio. Dios quiere que toda su creación seamos bienaventurados. Este es el plan de Dios. Darnos paz, darnos esperanza, darnos un futuro. Grande en misericordia. Y por eso cuando hablamos de la bondad de Dios y de su trato favorable con la humanidad, podemos dividirla en dos aspectos. Por un lado, podríamos hablar de lo que es la bondad común de Dios. Es la suma de todas las bendiciones, de todos los privilegios que Dios derrama sobre la tierra y que afectan indiferentemente a todo ser humano. El salmista, el Señor Jesús también en Mateo 5 o los apóstoles en Hechos 14 reconocen esta realidad. En el Sermón del Monte dice el Señor Jesucristo: vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Ese sol y esa lluvia que van a ayudar a dar el crecimiento a la cosecha, Dios lo derrama para todos, para toda la humanidad. Hay ciertas bendiciones de la bondad común de Dios que nos afectan a todos por igual y que podemos gustarlas, saborearlas e incluso
participar de bendiciones sobrenaturales que a todos nos alcanzan. Ahora, hay una segunda parte de la bondad, y es lo que podríamos llamar la bondad especial de Dios, que habla de aquellas bendiciones superiores que tienen que ver con la redención, que solo afectan a aquellos que por la fe han aceptado el regalo de la gracia de Dios y la salvación que por medio del Señor Jesucristo podemos recibir. Esta era la expresión que llenaba de alabanza a los salmistas, Salmo 106, o 107, 118, cuando hablan de Dios que es bueno y sus misericordias se renuevan en su vida. Son los beneficios que se ven en la vida de los hijos de Dios, cuando estos justos no son desamparados, son protegidos, son cuidados, y todas las cosas les ayudan para bien. Esa bondad es de la que se refiere el apóstol Pablo. Esa bondad que honra a los pecadores incluso, que toma a personas que estábamos hundidas en el foso de nuestra desesperación y de nuestro pecado y nos vuelve a injertar en el olivo de la fe. Algo que no merecíamos, alguna esperanza que no podíamos alcanzar, pero que Dios nos regala porque Él es bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. Cuando el ser humano clama a Dios, Dios en su benignidad nos libra de muchas aflicciones. El Salmo 107 es un reflejo de esto. Puedes leer Salmo 107, versículos 6, 13, 19, 28, cómo Dios libra de tantas aflicciones. La bondad de Dios se manifiesta en que Él es el que redime al pecador de la esclavitud del pecado. Él es el que libera de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Él es el que sana las heridas abiertas por el pecado en nuestro corazón. Él es el que protege de caer en las trampas del pecado. Fíjate, nos redime, nos libera, nos salva, nos cuida. He aquí la bondad de Dios para tu vida. Dios quiere liberarte de todas las cadenas del pecado. Ahora bien, hay una segunda cara de la moneda. Y como Dios dijo a Moisés en la presentación que anteriormente citábamos en Éxodo 34, dice que Dios es lento para la ira. Pero sigue diciendo, Éxodo 34, versículos 6 y 7, que de ningún modo Dios tendrá por inocente al malvado. Esta manifestación de la severidad de Dios en Romanos la vemos ilustrada en el trato de Dios con el pueblo judío. Aquellos que habían sido los herederos de la promesa rechazaron el evangelio de Cristo, por tanto ya no quedaba esperanza para ellos, porque rechazaron al único que podía darles esperanza. Muchas veces decimos que Dios no tiene nietos, sobrinos, conocidos, solamente tiene hijos, solamente tiene a aquellos que han aceptado el regalo de la gracia. Rechazar el evangelio, rehusar creer, rechazar la bondad de Dios implica aceptar la severidad. Y la severidad de Dios va a usar un término aquí que es apotomia, en griego, que habla de cortar, de ser cortados de la fuente de toda bendición, que es Cristo mismo, de ser separados de manera que nada más podemos esperar que el juicio. La severidad de Dios es la observancia estricta de la ley, de tal modo que Dios no puede tolerar el pecado. Y este es el mensaje constante de las Escrituras. El salmista decía, Salmo capítulo 2, versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Los que no confían, los que no honran al Hijo, están expuestos a la ira. Dice el evangelista, Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Y el que rehúsa creer? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El autor de Hebreos es contundente cuando dice, Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O capítulo 10, versículo 29, también de Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Realmente la Escritura nos dice que detrás de todo acto bondadoso se alza también una advertencia de la severidad del juicio. Si se rechaza la bondad de Dios,
si se hace de menos la benignidad de Dios, solo queda la severidad de Dios en nuestra vida. Allí el apóstol Pablo topó con el rey Agripa. Y el rey Agripa, después de la enseñanza de Pablo, dice: por poco me persuades para ser cristiano. Hechos 26-28. Ese por poco de aceptar el Evangelio era su castigo para enfrentarse con la severidad. Por poco descubro la benignidad de Dios, pero al no descubrir la benignidad de Dios, quedaba expuesto a la severidad. Estar cerca es estar fuera de la gracia salvadora de Dios, y por tanto expuesto a su severidad. Sin embargo, un rayo de esperanza, un rayito tenue para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Dios se presenta como aquel que es tardo para la ira. Esta imagen nos habla de la paciencia. Ahora, paciencia que no transigencia de Dios con el pecado. Dios es paciente y por eso guarda silencio en muchos momentos, no juzgando todos y cada uno de nuestros pecados, para dar tiempo a que aceptemos la gracia y darnos una nueva oportunidad para el arrepentimiento. El apóstol Pedro lo escribía así en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 9, versículo 22, dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y con mucha paciencia soporta para que podamos descubrir su gracia. Apocalipsis capítulo 2, les he dado tiempo para que se arrepientan. Pero si no procedes al arrepentimiento, solamente queda la ira. Como en los tiempos de Noé, Dios da tiempo de gracia y oportunidad, pero el tiempo toca su fin. Y Dios mismo cierra la puerta. En tiempos de Noé, Dios cerró la puerta de tal forma que nadie más pudo subir al arca. Y en nuestros tiempos, el tiempo de subir al arca, el tiempo de creer en Cristo es limitado. Fuera de Cristo no hay expectativa nada más que de juicio. Pero aún hoy Dios nos da tiempo para la gracia. Observa el otro lado de la moneda. Dios es bueno, pero Dios es severo. Ante estas realidades, y para ir concluyendo, nos hace falta en este tiempo apreciar la benignidad de Dios. Apreciar todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Es tiempo de agradecer también la paciencia de Dios con cada uno de nosotros, que aún hoy nos da una nueva oportunidad de entrar en el arrepentimiento. Pero es tiempo también de temer la severidad de Dios y prepararnos para comparecer delante de Él. George Whitefield era un político cristiano inglés. Es muy reconocido por su lucha en pos de la abolición de la esclavitud, que presentó allí en la Cámara de Representantes del gobierno inglés. En cierta ocasión, este hombre dijo: Dios coloca espinas en nuestra cama. Esta es una frase interesante. ¿Por qué coloca Dios espinas en nuestra cama? Las coloca con el único propósito de despertarnos del letargo de la muerte espiritual en el que muchas veces vivimos. Las coloca con el propósito de que seamos conscientes de la fragilidad y debilidad de la vida y hacernos levantar en pos de su misericordia, aferrándonos a las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Dios coloca espinas en la cama incluso de su pueblo, de sus hijos, los creyentes, porque continúa poniéndonos espinas para impedir que caigamos en el sopor de la autocomplacencia, del conformismo, y así asegurarnos, nos despierta para que nos aseguremos de que permanecemos en su bondad, haciéndonos regresar constantemente a Él en dependencia por medio de la fe. Por eso, no sé qué luchas estás viviendo en tu vida, qué aguijones, qué espinas sientes. No menosprecies las espinas de Dios en tu vida. El autor de Hebreos nos dice allí en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6: Hijo mío, toma en serio, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Su severidad es la muestra de su amor para acercarte al arrepentimiento. Pero si no prestas atención a las espinas, a las advertencias de Dios, si no
prestas atención a las señales de un mundo que está en convulsión para buscar la benignidad de Dios, solamente la severidad sea tu juicio. Todas las espinas que Dios permite en nuestras vidas son para nuestro bien. Decía el salmista, en el Salmo 119, versículo 71, dice, leo de la versión de la Biblia de la Palabra, dice, fue bueno, dice el salmista, que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandamientos. Es bueno, a veces, circunstancias que pasan en nuestra vida, porque por ellas nos acercamos a Dios. Entendemos la benignidad de Dios, entendemos sus propósitos para nosotros. Por eso yo, en este día, quiero invitarte a una pequeña reflexión. ¿Has aceptado la benignidad de Dios? ¿Has aceptado el regalo del Evangelio de la gracia en el Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como el único que te libra de todas las cargas y de la condenación del pecado? ¿O por el contrario, continúas rechazando la gracia, arriesgándote a caer en las manos de un Dios justo? ¿Te arriesgas a enfrentarte con la severidad del Dios vivo? El autor de Hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es grande en misericordia. Dios es lento para la ira. Te está llamando incluso por medio de espinas en tu vida. No rechaces su voz. Dios te ama y te llama constantemente, pero un día va a cerrar la puerta. Un día va a dejar de llamar. Un día tu corazón, si no aceptas su voz, va a endurecerse. Y después no quedará oportunidad. Por eso mi invitación hoy es que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No rechaces su voz. No rechaces la benignidad de Dios, sino entrega tus cargas a Él. Pídele perdón de tu pasado. Acepta su gracia y tendrás vida y bien abundante. Y experimentarás todas las bondades de Dios en tu vida y sobre todo en tu futuro y en tu esperanza eterna. Pero esa es tu oportunidad hoy. Si desprecias la gracia, solo queda el juicio. Que Dios te ayude a escoger bien. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue
persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. La gracia y la justicia se ponen delante de nosotros. La bondad y la severidad de Dios. El Dios que quiere hacer cosas buenas y hace cosas buenas para ti. Y el Dios que si rechazas la bondad es el Dios justo, el juez único de toda la historia. ¿Qué escoges para ti? ¿Bondad o juicio? ¿Bondad o severidad? Están en nuestras manos. Tristemente, ¿cuántas veces escogemos la severidad? Sin embargo, el Dios que te ama sigue llamándote día tras día. Te llama con un silbo apacible. Te llama con una espina en tu cama. Te llama a veces con un acto bondadoso. Te llama inquietando tu conciencia. Pero ante tantas voces que Dios presenta, solo falta tu decisión. Dios no impone a nadie el creer, te invita a creer. Y tú decides aceptar o rechazar. Después no culpes del resultado. Cuando Dios cerró la puerta del arca en los tiempos de Noé, durante más de 100 años Noé estuvo predicando, proclamando, anunciando que venía el juicio, que si no subían al arca con él, quedarían expuestos a la ira de Dios. Se rieron, se burlaron. Y sabes, llegó el juicio, llegó el diluvio, y las aguas subieron, y subieron. Pero Dios cerró la puerta. Y los que no habían creído, perecieron. Trágica la realidad, ¿verdad? Dios sigue en su amor advirtiéndonos. Hay un día estipulado en que todas estas cosas que conocemos serán consumidas, ya no por agua, sino ahora por fuego. Y hay un arca preparada para protegerse delante de ese día. Y este arca es Cristo. Si crees en Cristo, ninguna condenación hay. Pero si rechazas creer en Cristo, la condenación de tus actos, de tus juicios, de tus pecados recaerá sobre ti. Una advertencia. Nuestra responsabilidad es anunciarla. Y tu decisión es
aceptarla o rechazarla. Quizás muchas personas en estos días se burlan de esta advertencia. Llegará el tiempo en que se darán cuenta. Pero seguimos diciendo, es tiempo de oportunidad. Mira la bondad de Dios. Te ofrece la oportunidad, pero reconoce la severidad de Dios. Si rechazas su bondad, solamente te queda juicio. ¿Delante de quién quieres presentarte? ¿De tu padre o de tu juez? Tú escoges. Vamos a terminar este tiempo orando y pidiendo a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros a escoger lo mejor para cada uno de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque una vez más sigues invitándonos a reflexionar. Una vez más sigues invitándonos a reconocer tus planes para nuestras vidas. Y Señor, delante de nosotros pones el bien, el mal, la vida y la muerte. Y nos dice, escoge. Señor, enséñanos hoy a escoger lo que conviene. Yo escojo la vida. Escojo creer en ti como mi Señor y Salvador, porque sé que nada hay bueno en mí. Quiero pedirte por cada una de las personas que llegan a este punto escuchando esta declaración, que tú les ayudes a decidir y a escoger la vida, a escoger la eternidad, a escoger la esperanza, a escoger la victoria. Padre Celestial, quebranta nuestros corazones y ayúdanos a descansar en tu provisión, que es la que realmente nos conviene. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.